¿Qué tal, estudiantes de cuarto año de secundaria? Bienvenidos, y en la semana número 3 vamos a estudiar el tema de estática 2. La primera y segunda semana hemos visto estática, la primera semana la teoría y algunos ejercicios. En la semana 2 también hemos hecho ejercicios, pero nos han quedado todavía algunos y vamos a desarrollar esos ejercicios también mañana en la clase en vivo. Pero ya estamos ingresando pues a la segunda parte de estática, ¿no? Estática 2. En esta sección se tratarán los casos en los cuales el movimiento de los cuerpos está relacionado con el movimiento de rotación. Aquí nosotros vamos a estudiar entonces el equilibrio de rotación. Recordar que un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando no tiene aceleración o su aceleración es cero. Entonces dice aquí lo siguiente: equilibrio de rotación. Tenemos que entender que nos referimos al equilibrio de rotación como aquellos cuerpos que no giran. La magnitud que cuantifica la intensidad con que una fuerza causa o tiende a causar un efecto de rotación se denomina momento de una fuerza. ¿Ok? Entonces, estamos viendo ahí la definición del momento de una fuerza. Bien, abajo observamos que dice lo siguiente: momento de una fuerza F. ¿Qué es el momento de una fuerza? Es una magnitud, y una magnitud se puede medir. Entonces es una magnitud física vectorial, ya que aquí nosotros vamos a observar la dirección y vamos a determinar el sentido de giro, ¿no? En este caso de una barra, que puede ser una regla, por ejemplo, ¿no? Que está unida a un torque, a un punto, que le permite pues que esa barra pueda moverse, ¿no? Por acción de una fuerza. Muy bien. ¿Qué más podemos decir acerca del momento de una fuerza? Su unidad en el sistema internacional es el newton metro. ¿Y por qué su unidad es el newton metro? Porque el momento de una fuerza, miren, el momento de una fuerza respecto a un punto de giro, por ejemplo, ¿qué momento genera esta fuerza respecto a este punto O? Se va a calcular como la fuerza por la distancia. Pero la distancia que forma, perdón, la distancia debe ser una distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza. O también la fuerza debe ser perpendicular o formar 90 grados respecto a la barra. Entonces nos damos cuenta que el momento se calcula como fuerza por distancia. La fuerza se mide en newton, la distancia en metro. Entonces el momento de una fuerza tiene unidades de newton por metro. Ahí está, newton por metro. Entonces, como ustedes están observando, de esta forma se calcula pues el momento de una fuerza, y nosotros tenemos que determinar cuál es el sentido de giro. Ustedes observen esto como una palanca, como una regla. Cuando se le da un pequeño golpecito, es decir, estamos dibujando ese golpecito que se le da a través de una fuerza, ese golpecito hacia arriba, ¿qué ocurrirá con la barra? Tenderá a subir, ¿no? La barra tiende a subir. Entonces pues nos damos cuenta que la rotación va a ser en este sentido. ¿Y qué sentido es? Sentido antihorario, ¿ve? Contrario a las agujas del reloj. Bien, entonces nos damos cuenta que vamos a tener que analizar el sentido, la rotación, es decir, el sentido de la rotación, y vamos a calcular el momento, ¿no? En eso consiste justamente el tema de esta semana. Bien, aquí abajo notamos pues una especie de leyenda, dice MF0 representa el momento, como le estoy indicando, esto representa el módulo del momento de una fuerza respecto a un punto. F es el módulo de la fuerza o el valor de la fuerza. Recuerda que la palabra módulo significa valor, tamaño, medida, ¿sí? Entonces, MF es el módulo del momento de la fuerza o el valor del momento, ¿no? F, el valor de la fuerza. D, aquí colocaremos pues el valor de la distancia, ¿no? El dato de la distancia. Entonces se entienden de esa forma, ¿no? De manera práctica se establecerán 4 casos prácticos para determinar el momento de una fuerza sobre una barra recta. 4 casos prácticos. ¿Y cuáles son esos casos? Primer caso. El primer caso es cuando tenemos una barra que está unida pues a un torque, a un punto de giro, y
la fuerza, como estamos observando aquí, es una fuerza perpendicular, es decir, esta fuerza va a producir momento y se va a calcular ese momento como la fuerza por distancia. No se olviden, momento es fuerza por distancia. Aquí también lo tenemos, ¿no? Momento se calcula como la multiplicación de la fuerza por la distancia. Y se nota aquí que esta fuerza que está representada a través de este vector hacia arriba está indicando, ¿no?, un pequeño golpe, o sea que se le ha dado a la barra, entonces se le aplica una fuerza hacia arriba. Nos damos cuenta que la barra va a subir y va a tender a rotar de esta forma, ¿no? Sentido es antihorario, como indica aquí, el sentido es antihorario, entonces estamos ante este caso y el momento es positivo, entonces el momento es más fuerza por distancia. Como es más, ya se sobreentiende, ¿no? Cuando es más no se pone. Y en el caso 2 observamos lo opuesto. Tenemos una barra que está unida pues a un punto de giro, pero ahora el golpecito se le da hacia abajo. Entonces si el golpe se le da hacia abajo, se le aplica una fuerza, lo represento así con el vector hacia abajo, puesto que se le da el golpe hacia abajo, la barra va a tender a moverse así, ¿no? A caer y a moverse, a rotar de esta forma. Entonces el sentido de giro es como las agujas del reloj, ¿eh? La barra cae y rotará como las agujas del reloj. Entonces su sentido es horario. Y cuando es horario, el signo que vamos a colocar al aplicar el momento es negativo. ¿Ok? Negativo. Eso es por convención, por acuerdo ya entre físicos, ¿no? Se coloca entonces el signo menos y se evalúa como fuerza por distancia. Igual aquí, ¿no? Igual que aquí. Fuerza por distancia, solo el signo menos, ya que el sentido de rotación es en sentido horario. El caso 3 es cuando vamos a tener fuerzas que no son perpendiculares, es decir, no forman 90 grados con la barra, mira. Aquí sí, ¿no? Esta fuerza forma 90 grados con la barra, aquí también, solo que está orientada ahora hacia abajo. Pero en este caso 3 no. Tenemos fuerzas que no son perpendiculares, es decir, que no forman 90 grados, sino fuerzas que son, podemos decir aquí, que son colineales, no están en la misma línea con respecto a la barra. Entonces, esta fuerza, por ejemplo, y esta otra, no generan momento. Lógico, ¿no? Si alguien está jalando hacia la derecha, no provoca rotación en la barra. Entonces, su momento es cero. Y cuando se le aplica el momento también al punto de giro torque, también no se genera momento, ¿no? Cuando se le aplica una fuerza, cuando se le aplica una fuerza al punto de giro, no genera momento, puesto que no vamos a hacer rotar a la barra. Entonces, en esos dos casos, ¿sí?, cuando la barra es horizontal y la fuerza también, no hay momento. O cuando la fuerza es aplicada al punto de giro, también no hay momento. El momento es cero. Bien, y el caso 4 es cuando tenemos una fuerza que es diagonal, como ustedes observan aquí, miren, una fuerza diagonal. ¿Y qué hacemos en ese caso? Nosotros tenemos que descomponer. Ya saben que cuando tenemos un vector diagonal, tenemos que descomponer, nos dan el ángulo, si es notable, más fácil todavía. Y entonces nosotros vamos a tener la componente horizontal y la componente vertical de la fuerza. La componente horizontal no produce momento, ya que es horizontal como la barra, lo acabamos de ver en el caso anterior. En cambio, la componente vertical sí genera momento, puesto que es perpendicular o forma 90 grados con la barra. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tenemos una fuerza diagonal, cuando en un problema nos dan una fuerza diagonal o inclinada, tenemos que descomponer y la componente que genera momento es la componente vertical. Eso quiere decir que el momento de la fuerza original que nos dan, es igual al momento de la componente vertical, ya que esta otra no genera momento. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar del momento resultante. Cuando existen varias fuerzas, nosotros vamos a tener un momento resultante, puesto que hay varias fuerzas. Entonces el momento resultante sería el momento de la fuerza 1, por ejemplo aquí, más el momento que genera la fuerza 2, que debe ser descompuesta, y consideraremos el momento de su componente vertical, ¿no? Más el momento de la fuerza 3, aquí debe ser 3, ¿ya? No han colocado aquí debe ser 3,
más el momento de la fuerza 4. Aquí corregiría, en vez de y debe ser 3. Momento de la fuerza 1, más el momento que genera la fuerza 2, más el momento que genera la fuerza 3 y más el momento que genera la fuerza 4. Bien, ¿y qué establece la segunda condición de equilibrio o equilibrio de rotación? Que todo cuerpo en equilibrio no puede girar y se cumple que el momento resultante sobre el cuerpo respecto al punto O es cero. ¿Se acuerdan de la primera condición de equilibrio? ¿No? La primera condición de equilibrio decía que las fuerzas que van hacia la derecha deben ser iguales a las fuerzas que van hacia la izquierda, o las fuerzas que van hacia arriba se igualan con las fuerzas que van hacia abajo. Correcto. La segunda condición de equilibrio establece que los momentos que se dan para una barra, la suma de los momentos debe ser igual a 0. O lo que es lo mismo, la sumatoria de los momentos es igual a 0. Eso es segunda condición de equilibrio. Muy bien, el día de mañana ya les explicaré en la clase en vivo este ejemplo para que vean, pues lo haré en la pizarra porque aquí está resumido y por ahí puede que no me van a comprender algunas cositas. Lo haremos en la clase en vivo, igual los ejercicios que todavía tenemos pendientes de la parte estática 1 e iremos avanzando, ¿no? Este material. Hay pocas preguntas, iremos avanzando. Muy bien, ahí nos vamos a quedar. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo la siguiente clase. Gracias.